La Casa del Lúculo o El Arte de Comer, Nueva Fisiología del Gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 4. Técnica culinaria. Los asados. Los asados son de tres clases principales: asado al horno, asado a la parrilla y asado al asador. No hablemos por ahora del asador. Ambos, Dumas el padre y el hijo, no lograron ver uno solo desde Irún hasta Cádiz. La palabra sí existe en el diccionario, dice Dumas padre, pero esto no demuestra más que la gran riqueza del idioma español. Parrillas, en cambio, tenemos muchas y ello es asimismo lamentable porque la parrilla ideal consiste en un simple gancho que mantenga sobre las brasas el objeto a asar. Esas parrillas en forma de celosía que se venden por ahí y que no exponen a la acción directa del calor más que una cuarta o quinta parte de la materia depositada en ellas, no son tales parrillas, sino una variedad de sartenes, y el pequeño caso que las complementa para recoger los jugos del asado constituye una aberración culinaria, ya que el asado a la parrilla debe ir al plato sin haber soltado una sola gota de jugo. Supongamos que se trata de asar un trozo de carne y, antes de decir lo que hay que hacer, permítanme ustedes decirles lo que no hay que hacer. Primero, no hay que servirse de carbón mineral. Este carbón dejaría en la carne un gusto metálico y la impregnaría con gases de alumbrado. Segundo, no hay que poner la carne sobre una parrilla fría. La parrilla debe estar caliente, porque si no, la carne se adherirá a ella con los desastrosos resultados que es fácil suponer. Y tercero, no hay que salar hasta el final. Los cristales de la sal común revientan a la acción del fuego y sueltan una cantidad de agua que, no pudiendo evaporarse, estropea el emparrillado, formando sobre su superficie diversos puntos de cocción. Dirán ustedes que esta cantidad de agua no puede ser muy grande, pero añadan a ella la que la propia carne, en contacto con la sal, exuda al producirse el fenómeno de ósmosis que hemos descrito en el capítulo de la asimilación, y verán que tampoco es una cantidad muy pequeña. Y advertido ya de lo que no hay que hacer, expliquemos ahora lo que hay que hacer. Hay que someter rápidamente la carne a un calor lo bastante fuerte para que desde el primer momento su lado inferior se cubra con una capa de albúmina coagulada, impidiendo así toda la exudación posible. Luego se eleva la parrilla más o menos. La buena distancia entre el hogar y la parrilla solo se consigue con la práctica, en forma de que el asado esté exactamente a medio hacer cuando llegue el momento de darle vuelta, o sea, cuando en su lado superior empiece a presentarse en gotas el plasma muscular. Al revés de lo que opinan muchas cocineras, cuanto más gordo sea el trozo de carne habrá que ponerlo más lejos del fuego a fin de que no se queme por fuera mientras su interior permanece crudo y viceversa. Cuando más delgado sea, habrá que colocarlo en contacto más inmediato con el hogar. Por eso es por lo que no se puede asar a la parrilla pavos ni gallinas. El broiled chicken americano y el pollo ai ferri italiano no son pollos enteros. Las aves enteras hay que asarlas al calor oscuro y triste del horno, o ensartarlas en el asador y darles vueltas ante la llama, rociándolas continuamente con su propio jugo para evitar que su exterior se carbonice cuando su interior no ha alcanzado aún una temperatura de 60 grados. Las características principales del asado a la parrilla son la ligera carbonización de las grasas y la caramelización de los azúcares, tan abundante en la carne. De vez en cuando, al contacto de una gota grasienta que ha caído sobre el hogar, la brasa se inflama y una lengua de fuego acaricia toda la superficie interior del asado. Esta lengua de fuego en contacto directo con la carne es lo que le da ese punto especial de quemazón y de dulzura peculiar de los buenos asados a la parrilla y tan solicitado por los gourmets. No olvidemos, sin embargo, un tercer factor, que es el de las esencias resinosas contenidas en el combustible. Un asado a la parrilla es tanto mejor cuanto más aromático es el carbón o la leña con que se hace, y cuanto más impregnado se halla de olor a campo y a bosque. Hay también una cuarta clase de asado, muy estimable y muy española, que es el asado a la cazuela.
Y hasta no falta quien diga que hay también una quinta clase, suponiendo que los asados a la placa pueden tomarse en consideración. Estos asados a la placa son los que, en la mayoría de nuestros establecimientos públicos, nos sirven con el nombre de parrilla, pero aunque el cocinero trace sobre el bistec unos surcos negruzcos quemándolo con un hierro candente, que es lo que esos señores suelen hacer, ¿cómo puede confundirse un asado a la placa con un asado a la parrilla? El asado a la parrilla es la más venerable de las preparaciones culinarias, pero vieja como el hombre, todavía hoy son muy pocos los que la saben hacer, y absolutamente simple en teoría, casi nadie domina sus complejidades prácticas. No hay en toda la cocina universal una cosa tan antigua ni tan moderna, tan fácil ni tan difícil, tan sencilla ni tan complicada, tan conocida ni tan sorprendente. Las salsas. Más tarde o más temprano todas las metáforas se pagan y cuando el escritor metafórico necesita que sus lectores lo interpreten literalmente, se encuentra falto de crédito ante ellos. Tal me ocurre a mí ahora. Yo quiero decir que la mayonesa es una salsa eléctrica, pero temo que ustedes tomen la cosa como un tropo y que por una salsa eléctrica entiendan una salsa muy incorpórea o una salsa muy excitante, en vez de entender una salsa cargada de fluido eléctrico. La mayonesa, como ustedes lo saben, es una doble emulsión del aceite en la yema del huevo. Ahora bien, para que una emulsión adquiera carácter estable es preciso que los corpúsculos de la materia emulsionada se mantengan aparte unos de otros y solo se mantienen aparte cuando están animados por una electricidad del mismo signo. En cuanto esta electricidad desaparece, los corpúsculos afines se unen, se aglomeran y forman bloque contra los demás. La emulsión queda destruida, la salsa se corta y el aceite comienza a sobrenadar en ella. De aquí el que la mayonesa suele fracasar en los días tormentosos. La electricidad atmosférica, al modificarse, influye indudablemente sobre la electricidad de la salsa y origina verdaderas catástrofes culinarias. No lo tomen ustedes a broma. Para hacer una buena mayonesa hay que contar con el observatorio astronómico. Una pequeña depresión que exista en el mar de Irlanda o en las Azores puede echarla completamente a perder, porque la mayonesa exige para su logro el asentimiento general de todo el universo. Un peligro de otro orden es el de hacer la mayonesa junto al fuego. El recipiente, calentándose por un lado más que por los otros, origina en la masa diferencias de temperatura que se traduce por diferencias de densidad. El equilibrio se rompe y la salsa fracasa. Y lo que digo de la mayonesa es igualmente aplicable al alioli, a la salsa tártara y a cualquier otra salsa emulsionada que se confeccione en frío, ya que la bearnesa y la holandesa, como saben todas las cocineras, se emulsionan en caliente. La cocción y la fritura. Todo el mundo distingue por el sabor una cosa frita de una cosa cocida y, sin embargo, no hay apenas diferencias técnicas entre el arte de freír y el arte de cocer. La misma sustancia puesta al fuego en un líquido hirviente se cuece si este líquido es agua y se fríe si es aceite o grasa, y en cualquiera de ambos casos toma un gusto enteramente distinto del que tomaría en el otro. Hay quien cree que este gusto es el gusto del líquido que sirve para la preparación culinaria, pero no. Un pescado bien frito no sabe nunca a aceite, sino a pescado, y el sabor de la oliva solo se advierte en la mayonesa que suele acompañar a los pescados cocidos. No se trata, por lo tanto, de las diferencias sápidas que pueda haber entre el agua y el aceite, y huelga decir que tampoco se trata de una diferencia de forma entre la sartén y la cazuela. ¿De qué se trata entonces? Pues se trata únicamente de una diferencia de temperatura. Los líquidos a 100 grados cuecen los pescados y las carnes, pero no los fríen a menos de 140 o 150. Es decir, que a 150 grados más o menos el agua sería un magnífico excipiente para freír, pero, por desgracia, este precioso y abundante líquido carece de lo que se llama capacidad de calórico. Ya puede usted avivar el fuego debajo de la olla. Al llegar a los 100 grados, el agua se convertirá en vapor y se burlará suavemente de usted. Y si en un momento de irritación la encierra usted en un recipiente hermético, entonces, amigo mío, yo no daré 2 cuartos por su cabeza.
No hay manera de hacerle alcanzar al agua un solo grado de temperatura a partir de los 100. El procedimiento del autoclave es un procedimiento de laboratorio que no se puede llevar a la cocina y no se puede, por consiguiente, probar a hacer un frito con ella, pero sí se puede, en cambio, cocer una cosa en aceite con solo cuidar de que el aceite no pase nunca de los 100 grados. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con las patatas soufflés. Las patatas soufflés, que al contrario de los senos femeninos, según la definición de Mahoma, sirven para regocijar a los hijos y para nutrir a los padres, se hacen en 2 tiempos. Primero se las cuece en aceite a una temperatura muy baja, y cuando sus tejidos se han ablandado y su agua de constitución está convertida en vapor, se les echa en otra sartén donde el aceite hierve a 200 grados centígrados. Inmediatamente el vapor de agua contenido en el interior de la patata se dilata y, no encontrando gran resistencia en los tejidos del tubérculo, previamente ablandados por la cocción, los distiende y estira hasta que cada rodaja se convierte en un esferoide. No se lo digan ustedes a los chicos. Las patatas soufflés deben seguir siendo para ellos una cosa de magia, como las pompas de jabón, pero a las personas mayores les gusta siempre que el prestidigitador les explique sus trucos. Hagamos ahora una advertencia respecto a los fritos y a los cocidos. Solo fríen bien aquellas sustancias que contienen almidón, y de aquí el que no suela nunca freírse el pescado sin haberlo envuelto previamente en una capa. Los madrileños le llaman gabardina, de harina o pan rallado. La técnica de los escalopes vieneses, de las chuletas a la milanesa, etc., se basan en el mismo principio. Por lo que respecta a los cocidos, habrá que proceder de 2 maneras, según se trate de que la cosa a cocer difunda o no en el agua su aroma y su sabor. En el primer caso, que es el del caldo, conviene poner la carne al fuego en agua fría y sin sal. Fría para evitar la coagulación de la albúmina y sin sal para facilitar el fenómeno de ósmosis o diálisis a que nos referimos en el capítulo de la asimilación. En el segundo, por el contrario, conviene que el agua esté salada e hirviendo. Y ya sé que las amas de casa querrán conocer un tercer procedimiento, el necesario para conseguir a la vez un caldo excelente y una carne muy sustanciosa, pero mi sabiduría no llega tan lejos. Resumiendo, entre un frito y un cocido hay la misma diferencia que entre un óleo y una acuarela. El aceite se seca y el agua se evapora. Solo quedan los colores en el lienzo o el papel y, sin embargo, cada pintura tiene una calidad propia, única e inconfundible. ¿Cómo quiere usted su lenguado, amigo lector? ¿Al óleo? ¿A la acuarela? ¿Al temple? ¿Al fresco? El estofado. Para describir la técnica del estofado bastará con hacer la etimología de su nombre. Estofado no viene de estofa y no significa aliño, gala de adorno, doradura ni incrustación, borde ni relleno. Viene del francés étouffer, y ya se sabe que étouffer quiere decir asfixiar. El estofado, por lo tanto, no consiste, como dice la Academia, en un guiso de carne con vinagre, aceite, ajo, perejil, etc., en frío ni en caliente, o por lo menos, no es esto lo que lo define. Lo que lo define es el hecho de que se prepare en un recipiente cerrado que no permita la renovación de aire y donde los alimentos absorban todo el aroma de los condimentos. Cualquier cosa que se haga de este modo será un estofado. Cualquier cosa, en cambio, que se haga de otro modo, no merecerá el mismo nombre, sean cuales sean sus ingredientes. El cochino y su familia. ¿Qué ave te gusta más? Vamos a ver, le preguntaban una vez a un campesino gallego. ¿El pollo, la perdiz, el pichón? Tú piénsalo bien y dilo sin miedo. El campesino era hombre de conciencia y no quería cometer una injusticia. ¿El pollo, dice usted?, preguntó. No, yo no digo nada, tú eres quien tiene que decir. El pollo no está mal, exclamó el campesino, pero la perdiz. ¿Qué? ¿Prefieres la perdiz? La perdiz tampoco está mal, sin embargo... Vamos, ¿te gusta más el pichón, Verá usted. Un pichón tierno y gordito es cosa de chuparse los dedos, no cabe duda, pero... se o porco voara, si el cerdo volase. Si el cerdo volase, sería indudablemente una de las aves más apetitosas, y si nadase, le ganaría en excelencia a casi todos los peces.
Con una caparazón como la de la langosta y algunas otras particularidades, constituiría un delicioso crustáceo y con un cuerpo blando, ya encerrado en su concha igual que el de la ostra, o en forma de saco y provisto de brazos tentaculares como el pulpo, ¿qué molusco se le podría comparar? Desgraciadamente, sin embargo, el cerdo no parece por ahora dispuesto a cambiar de medio ni a transformar su naturaleza. Todos le hemos visto más de una vez chapotear con entusiasmo en el fango de las charcas, pero no creo que nadie se haya hecho jamás grandes ilusiones sobre sus aptitudes nadatorias. En cuanto a las aviatorias, parecen ser completamente nulas. Y digo desgraciadamente no por el simple afán deportivo de pescar o cazar el cerdo en vez de trincarlo por una pata, ni tampoco para eximir a la humanidad del trabajo de cebarlo, que es, en resumidas cuentas, una manera indirecta de cebarse a sí misma, ni siquiera porque la pescadería o la tienda de aves esté más cerca de mi domicilio que la tablajería, sino porque creo que convertirlo en volátil o en nadante, en crustáceo o en molusco, el cerdo simplificaría considerablemente la cocina universal. Obsérvese que el cerdo, en su estado actual de vertebrado y de cuadrúpedo, une al problema culinario el problema religioso, y que de esta confusión, si el alma gana a veces lo que pierde el cuerpo, el cuerpo pierde siempre lo que gana el alma. El viejo Moisés ha maldecido al cerdo, y es inútil que los judíos se enriquezcan prestando dinero al 200%. Si comen cerdos, dejan de ser judíos, dejan de enriquecerse y tienen que dejar de comer cerdo. Mahoma también les ha prohibido a sus fieles comer carne de cerdo en este mundo, y si los mahometanos solían manifestar en la guerra tanto desprecio a la vida, era por el deseo que tenían de irse cuanto antes al paraíso para tomar ahí algunas lonchitas de jamón con algo de Chipre o de Falerno en compañía de los huríes. En España, país de moros, de judíos y de cristianos, el cerdo ha tenido durante mucho tiempo un carácter tan simbólico como real. Se lo comían no solo para saborearlo, sino para hacer una profesión de fe, y si en vez de ser tan sustancioso careciese de sabor o tuviese un gusto desagradable, se lo hubiese comido en igual abundancia y de la misma manera. Todavía hoy, en muchos pueblos españoles, la matanza del cerdo constituye algo así como un sacrificio a la divinidad y se realiza con gran pompa. Sus primicias, morcillas, lomos, chicharrones, etc., se distribuyen entre los notables de la localidad y el cura es quien, por su elevado ministerio naturalmente y no por ninguna otra cosa, recibe siempre la mejor parte. No crean ustedes, sin embargo, que este carácter sagrado del cerdo español ha perjudicado su carácter culinario, muy lejos de ellos. Para la mayoría de nuestros campesinos, el cerdo es como un miembro de la familia que se cría de par igual con los chicos. A veces duerme con ellos sobre el mismo lecho de paja, y a veces unos y otros se reparten fraternalmente la misma comida. ¿No era acaso la bellota el manjar predilecto de los antiguos íberos? Una escritora inglesa se asombraba de que frente a su habitación, en el segundo piso de un palacio santiagués, Santiago es exclusivamente una ciudad de templos y de palacios, tuviese acomodo un par de cerdos, y al manifestarle su asombro a la hospedera, ésta le comunicó que aquellas modestas criaturas eran quienes pagaban el alquiler del piso. «Qué lejos está Santiago de Chicago». En Chicago, como todos sabemos, los cerdos entran por un boquete en una máquina gigantesca y al poco rato no es únicamente que esta máquina comience a soltar por otros boquetes jamones, salchichas, morcillas y embutidos, lo que en rigor podría pasar, sino que suelta además valijas, botones, portamonedas, etcétera, etcétera. A esto se ha reducido allí el sacrificio del cerdo, uno de los ritos más solemnes de la cristiandad. Sería para renegar de la civilización norteamericana si ignorásemos que Chicago constituye, casi, una ciudad teutónica dentro del territorio de la Unión. Si las salchichas de Chicago hablasen, decía una vez yo sobre el terreno, hablarían alemán. Cada salchicha de Chicago, dije también, puede considerarse hija de dos salchichas alemanas, una de Frankfurt, pongamos por caso, y otra de Resenburgo. No echemos, por tanto, sobre Norteamérica toda la responsabilidad de esta excesiva industrialización.
Gran parte de ella le corresponde a Alemania. Los alemanes, que en el suelo natal celebran sus Schlachtfest con una religiosidad nada inferior a la de la matanza española, llegan a los Estados Unidos y pierden todo el sentido de la tradición cristiana. A la vista de un cerdo no solo piensan en jamón, que es lo ortodoxo, sino también en la maleta, y este pensamiento impuro desde el punto de vista culinario tanto como desde el religioso no se lo perdonarán fácilmente sus antepasados. Ah, si el cerdo volase. Si el cerdo volase o nadase, se acabaría con todo esto y la humanidad, entonces un poco más unida a la hora de comer, lo estaría también a las otras horas. Y puestos a hablar del cerdo o cochino, digamos también 2 palabras acerca de su hijo, el cochinillo, o mejor, dejemos que las diga Charles Lambs, cuya disertación sobre el cochinillo asado constituye una página verdaderamente única en la literatura inglesa. Admirarlo en su fuente, segunda cuna, dice del cochinillo Charles Lamb, con qué dulzura se reposa. ¿Hubiéramos deseado acaso ver a este inocente practicando la indocilidad que tan a menudo se advierte entre los adultos de su raza? Hay 10 probabilidades contra una de que se hubiera mostrado glotón, sucio, terco, desagradable, revolcándose en una promiscuidad vergonzosa. Pero, felizmente, se le ha librado de caer en todas estas faltas. Tout rose, il avait aussi qui vivant les roses, l'espèce d'un matin. Antes de que el pecado lo haya podido mancillar o la tristeza mustiarlo, sobrevino la muerte y se lo llevó con mano bienhechora. No hablo, precisa Lamb, de esos adolescentes que no son cochinillos, de esos galopines que ya dejaron de ser niños y aún no se convierten en adultos, sino de las tiernas criaturitas, de los encantadores bebés que todavía no tienen una luna. Y en su entusiasmo el delicioso escritor grita, más bien que dice: «Oh, no, no le llaméis grasa a esta dulzura indefinible, no confundáis esta ternura con la grosera madurez». Por mi gusto copiaría íntegra toda la disertación de Charles Lambs, pero hay razones que me impiden hacerlo. Búsquenla ustedes, manden a asar un cochinillo y léanla. La lectura vendrá a durar aproximadamente lo que el cochinillo tarde en asarse. La caza. Todo el mundo sabe que un conejo doméstico no es ni mucho menos igual a un conejo de monte. ¿Pero en qué consiste la diferencia? Parcialmente consiste, claro está, en el distinto régimen alimenticio de los 2 conejos, pero principalmente consiste en que el conejo doméstico se le agarra por el pescuezo cuando se lo quiere cocinar y al otro se le caza con una escopeta. Es decir, que si soltáramos en el monte nuestros conejos domésticos y luego los cazáramos, habríamos mejorado considerablemente su sabor. Los cazadores se las echan de muy caballerosos porque no matan nunca a un animal por sorpresa y le dan siempre una oportunidad para que se escape por pies o por alas. Pero permítanme ustedes que yo les explique el origen de esta caballerosidad. La carne de un animal muerto en pleno esfuerzo muscular es enteramente distinta de la de uno muerto en estado de reposo, porque los músculos contienen una sustancia llamada ácido sarcoláctico, que en el primer caso se desarrolla muchísimo más que en el segundo. El ácido sarcoláctico produce una enorme rigidez de las fibras musculares y de aquí el que la caza no pueda tomarse fresca. Hay que faisanearla, exponiéndola al aire y dejando que los microbios la descompongan hasta darle ese punto de noble podredumbre tan apreciado por los gastrónomos. Añadamos que esa exquisita corrupción con que los cocineros condimentan nuestros rebecos y nuestras becadas constituye un tóxico violentísimo y se verá entonces que el gourmet no es un egoísta, sino al contrario, un hombre dispuesto a sacrificar su vida para obtener una sensación de arte. Huelga advertir que no se debe cazar a toda clase de animales, que lo que le va bien al jabalí o a su hijo el jabato, le va muy mal al cochino o a su vástago el cochinillo, que la carne del toro de plaza es peor que la del buey del matadero y que más vale comprar desde luego una gallina que matarla primero bajo las ruedas de un automóvil y pagarla después. Para la caza, el monte. En el corral debe reinar siempre la paz y el sosiego. El buey.
Recién llegado por primera vez a París, vi al buey más hermoso de Francia. Era el Boeuf Gras, un buey de Contentin, enorme y solemne como una divinidad primitiva. Medía 24 cartas y pesaba 9 arrobas y media. Sus propietarios lo paseaban por los bulevares en una carroza triunfal, pero el Boeuf Gras permanecía insensible a aquel homenaje. Tenía esa estupidez imponente de todas las razas puras, esa imbecilidad majestuosa de todas las genealogías ilustres. La saliva de la digestión prendía de su belfo en 2 anchas cintas plateadas, y el Boeuf Gras avanzaba a paso procesional, con un aire magnífico de idiotez y de indiferencia entre las aclamaciones de la multitud. Por aquel entonces yo solía comer en uno de los numerosos restaurantes que la compañía Vison o Cartier, no recuerdo bien, tenía diseminados por París. Era el restaurante que correspondía a mis recursos. Comida al por mayor, comida de serie como los coches Ford. Cada mozo servía 4 o 5 mesas. Cada mesa contenía 5 o 6 personas y cada persona venía a pedir, incluyendo el vino, el pan, el hors d'oeuvre y el postre, 6 o 7 cosas. Los mozos llevaban a las mesas jadeantes con una pirámide de platos cuya base les abarcaba todo el brazo izquierdo, desde la muñeca hasta el hombro, y cuya cúspide sobrepasaba con mucho sus cabezas. Luego, con la mano derecha iban cogiendo platos y repartiéndolos sin equivocarse nunca, a una velocidad vertiginosa. La Layou pour monsieur, l'Andeville pour madame, la Retour pour mademoiselle. Pero así como lo más desconcertante de la linotipia no es el trabajo de composición, sino la labor de distribución, así lo más prodigioso de aquellos camareros era el verles hacer una cuenta. ¡Qué inaudín y qué 8 cuartos! De entre los 150 platos que había servido atropelladamente aquí y allí, su camarero de usted recordaba en el acto lo que usted le había pedido, y mientras seguía distribuyendo a derecha e izquierda sopas y entradas, le calculaba a usted en un santiamén el importe total. Un marlan, un veau, un petit pois, un fromage, un serviette, un pain, un croix rouge, ça vous fait 3 sous. Voilà votre monnaie, monsieur. Merci. À demain. Naturalmente que aquel restaurante no era ni mucho menos la casa de Lúculo, y sin embargo, cuando el miércoles de ceniza yo llegué allí y pedí la carta, me encontré con una sorpresa. El buey que aquel año había obtenido el primer premio, el mejor buey de Francia, era propiedad de la compañía explotadora de mi restaurante, y si yo quería probarlo, no tenía más que encargar una ración. Lo servían simplemente cocido con un puñado de sal gorda y unos pepinillos en vinagre, y su precio era el corriente, 30 céntimos. Bueno, venga el buey, le dije al mozo. Vengan 2 bueyes, le dije minuto después. Vengan otros 2, añadí al poco rato, y cuando me hube tomado las 5 raciones de buey, considerando que una comida tan sabrosa a pesar de su monotonía se merecía un buen postre, pedí una 6ª ración y me fui a la calle diciendo: como ahora ya sé a lo que sabe el buey, volveré esta noche para tomarme un poco. Hasta aquel momento, en efecto, yo desconocía el sabor de la carne de buey, y esto era muy natural porque en España los bueyes no tienen carne. Tienen huesos y nervios y sustancia córnea, pero nada de esto es comestible. Nuestros bueyes son de 2 especies, la proletaria y la guerrera, bueyes de labor y bueyes de lidia, bueyes sumisos y bueyes heroicos. Claro que, en última instancia, acabamos siempre comiéndonoslos, pero nada más que en última instancia. La carne no es para nosotros un producto, sino un subproducto del buey, un subproducto que utilizamos, por ejemplo, cocido, así como utilizamos la piel en forma de zapatos y maletas. No quisiera hacer comparaciones ofensivas para nadie, pero entre una manada de bueyes españoles y un hato de Durhams o Herefords, yo veo la misma diferencia entre un mitin de obreros hambrientos y la reunión de un cabildo. En Inglaterra los bueyes no tienen que hacer más que una cosa: engordar. Bien es cierto que ahí a mediados de julio la hierba está verde y húmeda todavía, pero esto no sería nada sin el trabajo de selección que vienen realizando desde hace siglos los ganaderos ingleses. El más ilustre de todos ellos fue, sin duda alguna, Bagwell, quien, ante el horror de todos sus contemporáneos, adoptó el incesto como base fundamental para su cría de ganado vacuno.
Los progresos logrados hasta entonces eran muy limitados. En general, dice Alvin H. Sanders en su obra Shorthorn Cattle, todo el ganado tenía un abdomen excesivo, las piernas demasiado largas y la carne distribuida irregularmente sobre el esqueleto, demasiada longitud de cuernos, poca anchura de pecho, mucha pezuña y una gran prominencia de caderas. Poco a poco, sin embargo, estos defectos fueron subsanándose y hoy el buey de Durham no tiene apenas pezuña ni cuerno. Sus líneas de espalda, vientre, pecho y cuarto trasero forman un perfecto rectángulo. Ya puede usted apretar la carne dura y elástica de un Durham por encima de la espina dorsal. Jamás llegará usted a advertir por el tacto que por debajo de esa carne hay una osamenta. El cuello es corto y macizo. Las patas son igualmente cortas y la cabeza es chiquitísima. Todo se reduce a carne en el enorme animal. Carne sabrosa y exquisita, con solo una pequeña armazón de huesos para sostenerla en pie. Y por cierto que si la obesidad es opuesta a la reproducción de las especies, como pretenden algunos doctores de escaso apetito, que considerándose personificación de la ciencia, quieren elevar su desgana a la categoría de norma general, no comprendo en qué forma se ha llegado a crear la raza de los bueyes Durham. A medida que estos bueyes iban siendo más gordos, en efecto, debían de haberse reproducido menos y antes de alcanzar su punto actual de gordura, ya no debería de quedar uno solo en el mundo. Lo ocurrido, sin embargo, es justamente lo contrario. El buey Durham ha ido multiplicándose a medida que engordaba y ha ido engordando a medida que se multiplicaba. Y si esto le ha ocurrido al buey Durham, ¿por qué no ha de ocurrirle lo mismo a aquellos que se lo comen? No haga usted caso, amigo lector, no haga usted caso y, aunque ello no tiene ya nada que ver con el asunto de este capítulo, diga usted que los hombres que engordan son, precisamente, los sensuales, y que el que sea capaz de quedarse con ganas ante un buen plato por temor a engordar, se quedará también con ganas, por temor a engordar o enflaquecer, de todas las cosas agradables que hay en la vida.